Bienvenidos a todos al primer directo sobre fascitis plantares, el primer directo que hago aquí en YouTube para todos vosotros. Ya os comenté que tenía preparado, pues la opción de que todos pudieseis preguntarme todas las cosas que fuesen necesarias, todas las dudas que tengáis acerca de vuestra fascitis plantar y que hoy personalmente yo os iba a responder a todas esas dudas que tuvieseis de vuestros casos concretos. Me alegro de veros aquí hoy. Tengo que aclarar algunas cosillas sobre mí. No soy médico, ¿vale? Me insistí mucho en muchas de las respuestas que me dais o preguntas que me hacéis en los vídeos, señor doctor, señor licenciado, y sé que esto viene por un error causado porque aquí en España pues hay una titulación que dice que somos licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y los licenciados sé que en otros países se le atribuye a lo que son los médicos. Bueno, pues en este caso en España pues no es así. En este caso es como el graduado ahora mismo, y bueno, en la época en la que yo estudié pues se llama licenciado. Por eso soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que os lo digo siempre, ¿vale? Mi objetivo realmente es poder ayudar a todas las personas a que tengan algún tipo de dolor musculoarticular, y cómo desde el prisma del entrenamiento, cómo el entrenamiento te puede ayudar a que ciertos dolores desaparezcan. Puedes pensar muchas veces que ese dolor es imposible de que se elimine. Bueno, pues no es así. Yo te prometo que con un trabajo adecuado ese dolor puede irse en el 80% de los casos seguramente, y muchas veces pensamos que no, porque tenemos falsas creencias, miedo, o el médico nos dice no, esto es tal enfermedad, y ya empezamos a pensar pobrecito yo, porque fíjate lo que me pasa y no voy a salir nunca de aquí, esto no va a valer para siempre. Y sin embargo, si hacemos el entrenamiento apropiado, yo te puedo prometer que el 80% de los casos ese dolor se va, porque además siempre viene por una debilidad muscular. El dolor no es como nosotros lo concebimos o como nos lo han inculcado, como nos lo están enseñando constantemente, sino que es más bien educar un poco ese miedo al dolor que tienes, porque tienes miedo al dolor, más que el propio dolor en sí, el daño que te puede hacer. Te puedo decir que el dolor no existe y crear ya un conflicto aquí y un debate mundial en el cual, bueno, vas a decir, pero tú estás loco, pero ¿cómo no va a existir el dolor? Si a mí me duele todo, es real, yo lo siento así. Sí, pero realmente depende de cómo tu cerebro interpreta ciertas cosas en tu organismo, prevé que eso puede ser peligroso, va a ocasionar que él aumente los niveles de dolor, cuando a lo mejor si cambiamos el estímulo de esa articulación, o en este caso la planta del pie, tu dolor puede que baje porque tu cerebro no lo perciba como algo peligroso. No es que no sea apropiado, es que no debes de ponértela, porque tu organismo, en tu tobillo en este caso, tiene una serie de mecanismos que se encargan de proteger tu pie. Si tú colocas una tobillera o cualquier elemento externo, no importa lo que sea, fíjate que tienes una hernia de disco en la columna lumbar y te dicen que te tienes que poner una faja. Bueno, pues en lugar de tu faja, tu cuerpo tiene una propia faja abdominal, que es tus propios abdominales, tu resto del abdomen, tu resto del abdomen, tus oblicuos, y eso hace que proteja tu columna. Entonces, ¿para qué vas a ponerte un elemento externo cuando tu cuerpo ya prevé de ese tipo de sistemas de alarma o de protección, y en lugar de fortalecerlo te pones un elemento que te cuesta un dinero, que te limita la movilidad y que aún así te sigue doliendo la espalda? Pues en el caso de tu tobillo es lo mismo. ¿Para qué te vas a poner, en este caso, una tobillera si tu tobillo ya posee una serie de ligamentos, una serie de tendones que se encargan de protegerlo? Entonces, lo ideal no es proteger el tobillo, sino hacerlo más fuerte para que él en sí mismo se proteja, que muchas veces tenemos miedo a ese dolor, y en cuantito que el médico nos dice ponte una prótesis, ponte una faja, ponte una tobillera, inmediatamente nosotros lo hacemos porque pensamos que vamos a proteger nuestro pie, cuando lo que estás haciendo es que ese pie o esa articulación sea cada vez más débil. ¿Por qué? Porque esa estructura externa que estás poniendo en tu articulación está haciendo que todavía se relaje más esos ligamentos, esa articulación, esos tendones, esa musculatura que está sujetando ese pie, y no es lo que queremos es fortalecerlo, porque aunque me habrás escuchado los vídeos, voy a ser repetitivo en esto muchísimo, cuanto más fuerte tengas la articulación, menor dolor vas a tener y menor riesgo vas a tener de que esa lesión vuelva. ¿Qué es lo que opino yo realmente sobre operarte, ¿no? En este caso la planta del pie, si vas a operarte por una fascitis plantar es porque tienes retraído toda esa fascia, y lo que van a hacer es elongarte esos tendones o esos ligamentos. ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo que has hecho hasta ahora, que te ha provocado esa fascitis plantar, que ha provocado que se acorte, que no, realmente no es eso lo que sucede, pero vamos a llamarlo así para que todos lo entendamos. Y si tú luego, después de operarte, vuelves a hacer todas las actividades que has estado haciendo hasta ahora, de inactividad o de sobrecarga o de tener un calzado inapropiado, esos tendones van a volver nuevamente a cortarse. Entonces te vas a someter a una operación, te va a doler la planta del pie exactamente lo mismo que antes de operarte. Cuando rehabilites, el dolor empezará a bajar, pero como sigas siendo igual de inactivo o sigas sin fortalecer tu pie, nuevamente vas a volver a donde estás.
entre 1 año y 2 años es el tiempo normalmente que suele pasar desde que una persona empieza con la fascitis plantar hasta que logra rehabilitarla. Pero claro, el dolor no se quita solo. ¿Qué pasa? Que si tengo que darte una respuesta exacta de cuánto tiempo va a tardar en recuperarse tu fascitis plantar, ¿vale? Pues la respuesta es que nadie lo sabe, porque va a depender de todo el trabajo, como te he dicho, que hagas, tanto a nivel de fortalecimiento, de estiramiento, de bajar la inflamación, ya sea, en este caso, hay mucha gente que tira por infiltración, que yo estoy totalmente en contra, lo digo ya, te quita el dolor un momento, pero luego al tiempo vuelve otra vez el dolor. Yo siempre os recomendaré el vídeo que tengo sobre crioterapia, porque tenéis el canal, que sé que lo habéis visto casi todo, y eso de forma natural te va a ayudar a que bajes la inflamación sin pastillas, sin infiltraciones, sin más dolor, porque la infiltración duele un montón, y además de una forma que es gratuita, o sea, que no necesitas a ningún médico para que te dé cita, que te atienda, que si es de pago, depende del país en el que me veas, pues tiene ese coste, que no es barato. Tienes que entender que no siempre hay una causa-efecto inmediata. No porque hagas el ejercicio X, al día siguiente ese dolor desaparece. Igual que de igual forma, no por ir a correr un día por la montaña te va a ocasionar la fascitis plantar al día siguiente, sino que si durante varios años haciendo mucho tipo de carrera, en montaña sobre todo, con unas zapatillas no apropiadas, al cabo de someter tu planta del pie a ese estímulo, eternamente va a provocar tu fascitis plantar a lo largo de los años. Entonces no podemos pretender que por hacer el ejercicio un día, al día siguiente ya no me duela, o a la semana siguiente, porque piensa la cantidad de años que a ti no te ha dolido nunca la planta del pie, hasta que de repente con 30 años, con 40 años, con la edad que sea, con 25, te ha surgido. Bueno, pues eso no ha pasado de un día para otro. No has hecho una mala pisada y esa mala pisada te ha ocasionado ese dolor, sino que después de muchos años haciendo muchas cosas mal o tener una cadena muscular débil, ha acabado provocando esa fascitis plantar. Entonces necesitamos el mismo esfuerzo, dedicárselo al ejercicio que te va a ayudar a rehabilitarlo para poder conseguir que el dolor desaparezca. Entonces hay muchas personas que me decís, pero es que hago tu ejercicio y no se va el dolor. Y veo otros comentarios que me dicen, me alivia un poco, voy mejorando. Y es que ese es el camino, ver tu planta del pie va absorbiendo o va siendo cada vez más fuerte, porque vas reestructurando la fuerza que le hace falta a todas esas cadenas musculares. Entonces, con el tiempo, haciendo bien todos esos ejercicios y con mucha paciencia, porque va a hacer falta mucha paciencia, vas a conseguir que el dolor vaya desapareciendo. Vale, sí te vas a poder quitar las plantillas. Lo que pasa es que al principio, cuando tenemos esa inflamación y tenemos ese acortamiento, entre comillas, del que hemos hablado anteriormente, al principio es necesario tenerlas, porque necesitamos llegar a esa longitud. Como os he comentado antes, la operación, en este caso de la planta del pie, se hace para elongar lo que es la planta del pie, esos ligamentos. Entonces, lo podemos hacer de forma natural, como con unas plantillas. Os lo digo siempre, que busquéis un podólogo que os ponga unas plantillas. Os va a doler mucho más porque constantemente a cada paso vais a notar cómo se va tensando ese ligamento. Eso es lo que poco a poco va a conseguir que se te quite el dolor. Cuando se te quite el dolor, pues en ese momento tendremos que fortalecer todavía mucho más la planta del pie, pero va a ser innecesario tener siempre puestas las plantillas. Lo que sí te recomiendo es que no las dejes para siempre, sino que a lo mejor durante la semana, si antes te la pones 7 días a la semana, todos los días, todas las horas, bueno, pues ahora la reduzca, por ejemplo, a la jornada laboral, en la que estés más tiempo de pie o la que estés más tiempo parado. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tu fascia no vuelva otra vez hacia atrás. Vale, Pili, sí van bien para que tengas mucho puente. No importa la cantidad de arco plantar que tengas. Aquí lo importante es que en el caso tuyo, porque hay dos casos. Tú esto yo sé que me lo preguntas porque has visto un vídeo en el cual digo que el sobrepeso provoca que se pierda el arco plantar y que eso hace que la fascia empiece a molestar. Pero tanto duele porque se pierda el arco plantar como que se gane. Entonces, los ejercicios que te propongo para fortalecerlo, al final lo que hace es que en lugar de tener, en tu caso, todo el peso en una parte pequeñita del pie, que es la que se apoya, ¿vale? El peso recaiga en el resto de la planta del pie también, porque va a estar más fuerte. Siempre la solución es fortalecer, fortalecer y fortalecer. Y mi premisa siempre es fuerza, fuerza y más fuerza. Cuando tu planta del pie no solamente recaiga el peso en el punto de apoyo, sino que tu pulgar cuando se apoye, aunque el resto del arco esté en el aire, pero tu pulgar al apoyarse esté tan fuerte como el resto, tu peso va a equilibrarse. Entonces tu dolor también va a equilibrarse. Es justo lo que acabo de decir hace un rato. Vale, Pili, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque cuando a ti te infiltran, lo que sea, da igual la sustancia, depende del médico, pues te pone siempre, al fin y al cabo, lo que busca es bajar los niveles de dolor. Es como si te tomas una pastilla, da igual la que sea, un ibuprofeno, por ejemplo, y baja los niveles de dolor, pero en este caso, concretamente, en ese punto. Pero no cura la fascitis. La infiltración lo que hace es que baja la inflamación, pero si tu rutina sigue siendo la misma, caminas con los mismos zapatos,
no fortaleces el pie y sobre todo probablemente tu dolor venga porque haya una debilidad en la cadena muscular posterior que intervienen glúteos, isquiotibiales, gemelos, sóleos. Cuando hay esa debilidad en esa cadena, al final lo que hace es recaer mucho más peso en la fascia plantar. ¿Qué pasa? Que la infiltración te baja la inflamación, pues con lo cual se va el dolor. Pero como tu rutina sigue siendo la misma, el dolor vuelve a aparecer porque vuelve a sobrecargar nuevamente esa fascia. Por eso no se te ha quitado el dolor. Estas terapias al final lo que buscan es eso, es aliviar y quitar la inflamación, pero claro, es un alivio, pero no es una cura. Entonces, por eso en el canal vais a ver que siempre voy a luchar en contra de los médicos, y no porque los médicos lo que digan está mal, lo que dicen los médicos está bien. Lo que pasa es que hay que complementarlo. Si nosotros nos dedicamos a terapias, que lo que van a provocar, bueno, en tu caso es un poco más específico, ¿vale? Una terapia neural porque han creído que puede ser que el nervio esté afectado, pero dudo que lo esté por lo que me has comentado en los casos anteriores, y han ido a atajar muy concretamente eso. ¿Qué pasa? Que cuando el nervio no es el problema, y en este caso no lo ha sido porque el dolor ha vuelto, no vas a tener ninguna solución. Cuando me dices que no bajas de 120 km a la semana, yo lo veo bien. Lo que sí te indico es que cambien las plantillas. Las plantillas que me hablaste son taloneras, te vienen muy bien para absorber la tensión que cae en lo que es el tendón de Aquiles. Es muy común en los corredores, sobre todo en los saltadores, pero si corres 120 kilómetros, dudo que apoyes de talón. Seguramente apoyarás de planta y punta o de punta. Y si entrenas en cuestas, como me has dicho, pues ahí todavía más es de punta. ¿Qué pasa? Que en ese tipo de pisada tiene mucha tensión lo que es la fascia plantar. Yo lo que haría realmente en tu caso es fortalecer específicamente lo que es glúteos y isquiotibiales sobre todo, porque al ser corredor mucho del apoyo va a recaer sobre todo en los extensores de cadera, y tu extensor de cadera por excelencia es el glúteo. Tener un glúteo muy fuerte en el caso de un corredor es primordial. No puede uno ser corredor y no tener muy desarrollado el glúteo. Y cuando te hablo de desarrollar mucho el glúteo, si tú haces 120 kilómetros a la semana, tú tienes que mover cargas con muchísimo peso. Te hablo de 60 días con 100 kilos o más, que te obligue a que ese glúteo se active muchísimo y poco a poco ir incrementando el peso. Cuanto más fuerte pongas tu cadena extensora, glúteos, isquiotibiales, sóleos, gemelos, tu planta del pie se va a ver menos implicada. Entonces, en ese momento, si además le ponemos las plantillas estas que te digo, que tienen la almohadilla justo debajo de los antes de los huesecillos estos de los dedos, no va a caer tanto peso en la propia fascia, sino que va a caer en lo que es la plantilla, con lo cual es otra carga que te quitas, y a medida que tu glúteo, tu cadena extensora se ponga cada vez más fuerte, vas a notar cómo cada vez te duele menos, incluso aunque corra la misma cantidad de volumen. Yo no te recomendaría parar, ya te digo yo, que aunque corras, yo he estado 8 horas corriendo y andando todos los días trabajando, y he estado con la fascitis. A lo mejor no corro 120 km por la semana a esa intensidad, porque no he sido atleta, y la velocidad de mis clientes era otra, pero sí te puedo decir que sometía a ese estrés la planta del pie, y con la plantilla poco a poco vas notando que mejora. Te duele al principio, pero cuando acabas de correr no vas a notar y no vas a sentir tanto dolor. Si disminuye un poco, pero tú quieres ver más efectos, más resultados, tú piensas que vamos a una batalla y en la batalla están muchos músculos implicados, ¿vale? Y nosotros podemos ganar la guerra siempre que todos vayan a la batalla. Si a la batalla va solamente uno, ese muere seguro en combate, o sea, ese se lo cargan. No podemos dejarlo solo, no podemos dejar sola a la fascitis plantar, decir, venga, vamos a andar, vamos a correr, vamos a la batalla. ¿Quién va? Solo la fascia plantar. No podemos dejar que vaya solamente la fascia plantar, porque se lo van a cargar. Lo que ves, 3-4 pasos ya va a empezar dolor, no se te va a quitar, se va a acumular. Entonces, está muy bien la crioterapia porque te va a servir como antiinflamatorio. En lugar de ponerte ozono, como por ejemplo Arelis, o ponerte una infiltración como por ejemplo Pili, en este caso tú estás optando por una terapia natural, que es la que yo te he recomendado, que es la crioterapia. Vale, eso te va a ayudar a bajar la inflamación, pero bajar la inflamación te quita el dolor, pero no te cura tampoco, ¿vale? Lo digo también en los vídeos, no es la cura, es una forma de andar con mejoría. Y ahora en ese momento es el momento de lanzar a más músculos a luchar en la batalla con esa fascia plantar. Entonces, tenemos que reclutar al glúteo completamente, tenemos que reclutar a tu isquiotibial, tenemos 3 isquiotibiales, no es solamente uno, al gemelo, que tiene 2 partes, al sóleo, y todo eso ponerlo a trabajar. Hay un vídeo en el que tengo cómo fortalecer la cadena muscular posterior. Yo eso lo haría, y hay otro con 21 ejercicios solamente de la planta del pie. Tenemos que darle herramientas, tenemos que darle armas a tu fascia plantar para que vaya a la batalla armada hasta los dientes y se pueda cargar al enemigo, que en este caso es el dolor. Bueno, pues no solamente nos vale con eso, con la crioterapia, sino que también tenemos que fortalecer.
Pues sí, Ronaldo, el problema en este caso, en uno de los vídeos lo hablo, y es que el calzado tiene que ser calzado apropiado. ¿Qué pasa con las botas de seguridad? Que cumplen unas características muy específicas. Tienen que ser una suela muy reforzada, la puntera de acero, por si se te cae algo que no se te rompa el pie. Pero ¿qué contraprestación tiene? Que al tener menos movilidad, tu planta del pie al final lo que hace es que está soportando esa intensidad por intentar doblar la suela, y no puede, porque la suela es mucho más gruesa de la fuerza que puede hacer tu planta del pie. Entonces eso, ahí tenemos un problema, porque en tu caso concretamente yo haría solamente los ejercicios de la planta del pie en sí. ¿Por qué? Porque tienes que tener muchísimo más fuerte tu planta del pie para que sea capaz de gobernar la dureza de esa suela. Yo en el vídeo hago una broma porque saco zapatos de chicas que ponen zapatos de moda. Esos zapatos de moda pues tienen una suela muy alta, entonces cuando tú caminas, tu planta del pie no se flexiona y se extiende, sino que va totalmente plana siempre. En este caso contigo, Ronaldo, lo que pasa es lo mismo, que esa suela es tan rígida que a lo mejor sí, las primeras zancadas que das pues se va amoldando, pero con el tiempo tú al final vas pisando en plano y no vas dándole movilidad a esa fascia plantar. ¿Qué sucede? Que con el tiempo, al no tener movilidad, se va creando una serie de cristalitos en esa fascia que van limitando esa capacidad contráctil de tu planta del pie. Y cuando caminas sin las zapatillas, al intentar extenderlo, te duele muchísimo, porque esos miocitos, esa musculatura de la planta del pie, se han convertido en osteocitos. No es así como te digo, pero es para que entiendas que una célula que se encarga de ser muy flexible se ha convertido en una célula muy dura, muy rígida, que no tiene tanta movilidad, y por eso te duele. Entonces yo, para tu caso, primero intentaría amoldar lo máximo posible con las manos esa suela para intentar que sea lo más blanda posible, y luego fortalecer muchísimo, sobre todo lo que es la planta del pie. En tu caso yo vería el vídeo de los 21 ejercicios sobre la planta del pie, y eso todos los días, 2 o 3 veces. Tengo que intentar, enriquecer lo máximo posible lo que es la fascia plantar. Aunque te parezca que en los vídeos hablo de muchas cosas diferentes y a ti solamente te interese lo que es la fascia plantar, realmente en todos los vídeos va encaminado a lo que es la fascia plantar. ¿Por qué? Porque la fascia plantar, aunque yo te hable de crioterapia, para bajar la información ahí tenemos que hablar de crioterapia, pero está dirigido a la fascia plantar. Cuando te hablo en el vídeo de los estiramientos, son estiramientos de cadenas musculares, o en este caso de fascias musculares. ¿Qué pasa? Que esas fascias, aunque tú veas que el vídeo está destinado a estirar glúteo, isquio, gemelo, sóleo, realmente esa fascia va desde el glúteo hasta la planta del pie, y elongando la fascia en el glúteo también aumenta esa elongación en la planta del pie. Si te hablo a lo mejor de ejercicios de fortalecimiento, que me habrás escuchado a lo mejor en este vídeo, en este directo, hablarte de fortalecer lo que son las cadenas musculares, aunque te pueda parecer que estoy hablándote en este caso Arely, que me ha preguntado, que es corredora, sobre una extensión de glúteo, realmente si tú pones muy fuerte tu glúteo, a ti que te duele la fascia plantar, se te va a quitar el dolor. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces pensamos, yo también lo he pensado en el pasado, que solucionando el problema en el sitio se me quita el dolor para siempre. Es decir, me duele la planta del pie, voy a tratar solo la planta del pie. Bueno, pues ya te digo que no se te va a quitar el dolor, porque probablemente ese dolor en la planta del pie venga desencadenado de otro sitio. Y siempre suele ser así. Siempre hay una debilidad muscular en una cadena, porque nuestro cuerpo es un sistema complejo. Yo, para hacer esto solamente muevo mi dedo, pero yo, si quiero hacer un remate de tenis, hay implicados rotadores internos, rotadores externos, deltoide, pectoral, bíceps, tríceps, antebrazo, flexor común de los dedos, supinador largo. Y al final tú puedes decirme, bueno, es que a mí me duele la muñeca. Ya, pero es que si no trabajas el resto de la cadena, tu muñeca va a seguir resintiéndose. Entonces, en tu caso, aunque yo sé que tú quieres que yo hable solamente de la fascitis plantar, tienes que comprender que también es necesario hacer el resto del trabajo, porque ya te digo, no solamente por hacer algo específico en una zona se te va a quitar el dolor. Seguramente ese dolor provenga de algo mucho más complejo. Bueno, pues genial, eso es muy bueno, Elisa. ¿Por qué? Porque la riqueza motriz es muy importante, es decir, no dando siempre el mismo estímulo a la planta del pie se consigue mejorar. Por eso, en el vídeo que tengo con los 21 ejercicios destinados a quitar la fascitis plantar, a fortalecer lo que es la planta del pie, hay muchos diferentes, porque si siempre hacemos el mismo, el típico que escuchamos siempre en internet, el de la monedita o el de enrollar la toalla, pues tu cuerpo se acostumbra y no mejora. Entonces, el caso de Elisa es un caso muy bueno,
porque ella pone como ejemplo que cambia la superficie. Todo eso hace que tus músculos cambian su apoyo y no siempre trabajan los mismos ni de la misma forma. Hay personas que te van a decir, no, no puedes andar descalzo, pero realmente no es que siempre estés andando descalzo, porque necesitamos las plantillas, por lo cual yo tampoco estoy de acuerdo que siempre haya que andar descalzo, pero cambiar el tipo de estímulo al que somete la planta del pie, es decir, andar en diferentes tipos de terreno, te van a ayudar a que fortalezcas mucho más la planta del pie. Y luego esa riqueza motriz le va a causar que cuando esté con un tipo de calzado más inapropiado, como tu planta del pie está muy fuerte, no le suponga tanto estrés y no aparezca la fascitis. Hay ejemplos de personas que se le quedan los dedos en garra. Si no lo sabéis, al final lo que hace es que el ligamento se va acortando. En tu caso, Pili, porque tienes mucho arco plantar, entonces va ocasionando que tu pie va tirando de los dedos y los va dejando así. Para eso tienes que hacer los ejercicios de liberación miofascial, que son con una pelotita, que tengo también en el vídeo, en los cuales duelen muchísimo esos ejercicios. A mí me duele una barbaridad. Cuanto más obligues a tus dedos a hacer este movimiento, ¿vale? Para ti va a ser mejor. Es muy doloroso. En tu caso, una locura, porque ya tienes una retracción mucho más alta que otras personas y por eso te duele a ti la planta del pie. Bueno, conozco personas que al final se han tenido que operar porque llega a un caso muy extremo. Pero si quieres intentarlo todo antes de tenerte que operar, si tú obligas a que tus ligamentos se vayan extendiendo, haces los ejercicios de liberación miofascial con esa pelotita pequeñita, que ruede la pelota ahí por el pie y te duela muchísimo, yo te prometo que ese ligamento se extiende también. Es decir, igual que se está acortando, se extiende. ¿Qué pasa? Que ¿por qué a ti se te está acortando más? Porque a medida que tú ves que si flexionas más el pie te duele menos, tú cada vez lo flexionas más. Entonces todavía se generan más osteocitos, con lo cual todavía está más corta esa fascia plantar. Y todavía tienes más arco y todavía los dedos más en garra. ¿Por qué? Porque tú sabes, porque tú ya lo sientes, que a la hora de estirarlo, a ti te aumenta el dolor y tú rehuyes el dolor. Por eso al principio del vídeo hablaba sobre el dolor, el miedo que le tenemos. Entonces yo te invito a que te provoques el dolor. Puedes pensar, este tío está loco y lo que quiero ocasionarme es que me duele más. No es lo que quiero, ¿vale? Pero sí sé que a medida que se va obligando a esa tensión, el ligamento va adquiriendo ese carácter otra vez de miocito, más blandito, se va extendiendo, va teniendo más flexibilidad y ese dedo vuelve otra vez a extenderse poco a poco, porque igual que se ha retraído, igual por el mismo proceso se puede extender. Lo que pasa es que duele muchísimo. Entonces ya es la voluntad que tú tengas a tolerar el dolor. Es decir, la plantilla no puedo quitármela nunca y menos en los momentos de más estrés. Por ejemplo, Ronaldo debería de tener también la plantilla en su zapato, porque como ya de por sí esa suela no le permite movimiento, por lo menos que haya algo dentro de esa zapatilla, de ese zapato, que le provoque esa tensión y vaya más haciendo que ese tejido esté más blandito. Entonces, cuando más tensión le metes tú realmente a tu planta del pie es en la carrera. Es decir, en la carrera es donde no puede faltar tu plantilla. Otra cosa es que me diga que llegas a casa y te quitas los zapatos y andas descalza un ratito. Bueno, pues vale, pues no importa, no pasa nada, porque no se somete a tanta tensión. Pero cuando empiezas a correr, cuanta más tensión tengas parte, la va a absorber la plantilla, con lo cual ya estás restándole tensión a ese ligamento. Ronaldo, yo esto no lo haría. Y esto es, bueno, es mi opinión personal. No quiero que el profesional que te está atendiendo se sienta ofendido ni nada, pero a ver, la magnetoterapia se usa mucho cuando hay una rotura ósea. Entonces, cuando hay un hueso roto, por un empuje de ondas, se van empujando las placas óseas al hueso que está en firme. De esta forma se solidifica antes. Entonces, es una forma de acelerar el proceso. Cuando hay una rotura de un hueso, esas ondas van empujando y van haciendo que se acerque, se aproximen. Tú imagínate que a mí se me rompe este hueso y se me astilla en muchos puntitos, en muchos trozos. Y yo voy provocando con esa onda que voy empujando el hueso por dentro de tu tejido para que vaya otra vez cerca del húmero y ya tu cuerpo solo se va a regenerar. Entonces yo la magnetoterapia en este caso no la usaría. Y la otra que me habla de la elasticidad de la planta del pie, hubo un chico que me preguntó sobre los TENS, que en el vídeo le contesté, en el vídeo que hablo de doy respuesta a las 21 preguntas que más me hacéis. Él me preguntaba si le recomendaba o no la electroterapia. En este caso yo la electroterapia no la utilizaría sobre la planta del pie. ¿Por qué? Porque una corriente TENS te va a liberar endorfinas en la planta del pie. ¿Qué pasa? Que si tú liberas endorfinas, sí, se te alivia un poco el pie, porque ha liberado una hormona que para ti es satisfactoria. Entonces te da un efecto así como de adormecimiento, placentero un poco, pero cuando se pasa el efecto de elasticidad, el dolor vuelve otra vez. ¿Para qué si la usaría? No usaría el TENS, usaría una corriente EMS, pero para fortalecer la cadena muscular que esté débil, no como terapia para bajar la inflamación en el pie.
yo te recomiendo que si acabas de tener fascitis plantar, que empiezas a notar el dolor, sí. Si ya llevas mucho tiempo con la fascitis plantar, no hace falta que tengas reposo porque no te va a servir de mucho. Entonces, yo te recomendaría más empezar con la plantilla y los ejercicios de fortalecimiento. Y para bajar el dolor, día a día, hacer una sesión de crioterapia. Sí y sí. Maritza, cuanto más las uses, mejor. O sea, es clave, de verdad, porque digamos que es una forma de estar entrenando constantemente durante todo el día esa planta del pie. Es una forma de, tú piensas que a la larga, si nosotros no hacemos nada con nuestra fascitis plantar, nuestro pie también va a acabar igual. Entonces tu fascitis plantar va a aumentar ese rango a medida que andes y esa plantilla vaya provocando que tu arco plantar aumente. Entonces, si tú puedes de una forma indirecta obligar a tu pie que constantemente durante todo el día se esté elongando, vas a ocasionar que esa planta, esa fascia, nunca se acorte, no se vuelva rígida y esos ligamentos o esos tendones sigan siendo miocitos, no se conviertan en huesecillos que limitan el movimiento. Con lo cual, cuanto más tiempo tengamos las plantillas, mejor. El fisioterapeuta no tiene culpa. no tienes que pensar que la persona que te atiende no sabe qué hacer ya contigo y que te intenta dar soluciones. En este caso, Maritza, si ves el vídeo luego cuando lo pongan diferido, vas a ver que al principio hablo sobre esto. Y es que nosotros tenemos que tener una cierta paciencia, porque no una terapia concreta te va a quitar el dolor instantáneamente. No vas a tener una repercusión de si hago esta terapia durante un mes, el mes siguiente ya no me duele, porque depende de la cantidad de tiempo que haya llevado la lesión, la recuperación va en consonancia. Entonces, no va a haber una terapia mágica, que esa terapia te va a ocasionar que el dolor desaparezca. Tienes que ser un poquito más paciente. No juzgues tanto al profesional que te atiende, porque probablemente el que esté lo intenta todo y a lo mejor está un poco desesperado porque no ha visto un caso como el tuyo que tarde tanto tiempo en recuperarse, pero no por ello está mal lo que hace. La terapia del láser viene bien para bajar la inflamación, pero tampoco cura. Entonces puede ser como una alternativa a la crioterapia. Te va a bajar la inflamación, te va a quitar un poco de dolor, pero si no fortalecemos las cadenas musculares, el dolor vuelve a aparecer y no por eso quiere decir que el chico o la chica que te está atendiendo, el fisioterapeuta, lo haya hecho mal, sino que hay que hacer el otro tipo de trabajo también por fortalecerlo. Veo muchos clientes constantemente en el centro donde yo trabajo que me dicen, ya, pero es que yo he hecho lo que me ha hecho el fisio, se me ha quitado el dolor, pero el dolor ha vuelto. Ya, pero es que no has hecho el trabajo de fortalecimiento. Y ese es clave. Cuando en los vídeos digo que el entrenamiento es la herramienta más potente que existe para poder quitar un dolor, es que no es que lo pienses, es que es así. Es que si tú no estás fuerte, te empiezan los dolores. Yo tengo clientes con hernias de disco, el médico decirle te tienes que operar y a lo mejor te va a quedar casi parapléjico, de fortalecerle las cadenas musculares apropiadas y no solamente quitarse el dolor, sino que decir, mira, es que no voy a poner la vida porque es que la hernia sigue estando ahí y el peligro sigue estando ahí, pero como tiene la cadena muscular tan sumamente fuerte, el dolor ya no está. No es que lo pienses y yo quiera convencer de que el ejercicio es lo mejor, fortalecer es lo mejor, es que sé que es la herramienta más potente que realmente te va a quitar el dolor. Por eso lucho tanto o insisto tanto en que tenés que fortalecer, porque es la herramienta que de verdad te va a servir. La acupuntura va muy bien, sobre todo para liberaciones miofaciales de vientres musculares. Es decir, cuando la fascia plantar es mucho más rígida, es más bien ligamentosa, tendinosa, el carácter de ese tipo de células más rígido, y no aconsejo nunca hacer acupuntura sobre lo que es ese tipo de tejido, porque aparte de que es muy doloroso, no hay una repercusión en lo que es la propia fascia, en este caso de ese tipo de tejido por plantar. Una fascia plantar hay un daño estructural, entonces cuando hay un daño estructural, la acupuntura no cura ese daño estructural, es decir, me rompo un hueso, le pongo acupuntura y el hueso no suelta, ¿vale? No se une, sino que se une porque tu cuerpo, tu organismo va generando esos osteocitos y se va reconstruyendo. Entonces, en este caso, no la recomiendo. Sin embargo, la acupuntura, cuando tienes, por ejemplo, una contractura en un gemelo, tú puedes punturar el origen y sección de ese músculo que va destinado al uso muscular. El uso muscular son unos mecanorreceptores que existen donde el músculo empieza y acaba, y luego en el vientre muscular donde está la contractura. Entonces, tú estás engañando la señal que está recibiendo el uso muscular, estás punturando donde está la contractura. Cuando tú has liberado la contractura, luego sueltas los dos usos musculares y el uso muscular no encuentra ahora la tensión por ningún lado, con lo cual se relaja. Entonces, para esos casos musculares van muy bien. Para esos casos no te la recomiendo. En el caso de tratar lo que es la planta del pie en sí. En
En algunos casos sí, en algunos casos sí, en algunos casos a veces cuando llega la fascitis plantar también desaparece, pero depende de la actividad que tenga la persona. Si tú eres una persona que te dedicas mucho tiempo a estar corriendo, tienes un calzado que tiene muy poca movilidad, es decir, que tu día a día está provocando que cada vez haya más tensión en tu planta del pie, probablemente ese dolor no se va a ir igual que ha venido. En pocos casos yo diría que eso es así. Y si se va igual que llega, será porque además haya hecho más cosas. No creo que sin hacer nada tu fascitis plantar desaparezca, ¿vale? Yo intentaría no tener muchas esperanzas sobre eso y seguir luchando y trabajándolo, porque no es igual que soy pobre de repente me vuelvo rico, ¿vale? Tú tienes que hacer algo, trabajar duro y hacer cosas para intentar conseguir que cambie tu situación, ¿no? Pues en este caso yo lo haría lo mismo, más que esperar a que solamente por sí mismo se vaya, lo mismo te lleva muchísimo tiempo, o lo que pasa es que cambias el tipo de pisada, ya no tienes tanta tensión y parece que no te duele, pero cuando hagas un gesto en el cual le metas más tensión porque subas un escalón, una escalera, una cuesta, vuelvas a tener el dolor y digas, ostras, ahora me ha vuelto, y es que no te haya vuelto, es que seguía ahí. Entonces yo te invito a que no digas, bueno, ya se irá solo, sino que hagas un trabajo en pro de conseguir que se quite. De todas formas, seguiré haciendo más vídeos sobre fascitis plantar. Ya os digo que en este canal vamos a hacer muchas más cositas, no solamente sobre el dolor de la planta del pie, porque además están relacionados y vais a ver cómo el tipo de trabajo que se puede hacer, por ejemplo, para quitar una hernia de disco puede ser parecido al de una fascitis plantar. El dolor, la interpretación del dolor es clave para conseguir recuperarla. Entonces, en un vídeo próximo lo haré, pero no digo cuándo. Y además ese vídeo va a ser súper interesante porque os va a cambiar muchísimo la realidad de cómo os han contado qué es el dolor a cómo os la voy a contar yo. Si no habéis visto el vídeo en el que hago respuesta a las 7 preguntas que más se hacen sobre la fascitis plantar, hago un símil al final hablando sobre la fascitis plantar crónica. Cuando ya el médico te dice esto ya me doy por vencido, hemos perdido la batalla, esto es para siempre, pues aún así te puedo decir que eso, incluso aunque sea crónico, se puede quitar. Yo quiero poder ayudar a todos los que pueda, sé lo que se siente y comprendo las situaciones que estáis viviendo y esa desesperación de cada día otra vez el dolor y no se quita y no se quita. Y yo estuve en esa situación y me hubiese gustado que hubiese alguien que me hubiese dicho, mira, no te preocupes, esto es lento, sigue trabajando, aunque te duela te va a ir bien, porque te ayuda y te alienta a seguir luchando y no desistir y tirar la toalla. Nos despedimos aquí, os veo en el próximo vídeo y si no os habéis suscrito, suscribirse al canal. Venga, hasta luego.